la última parte de este curso y esta mañana nos acompaña el doctor Jesús Rafael Dávila Márquez. El doctor es expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología y es nuestro asesor médico jurídico en esta parte de las demandas. Quiero agradecerle al doctor su presencia, agradecerle a el Promenal por haberlo traído aquí con nosotros, que es nuestro bufet jurídico también de la Federación. Y como lo estamos viendo ahí en su primera diapositiva, él nos va a hacer el favor de presentarnos el tema ordenamientos legales que debemos de conocer. Doctor, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Enrique Hernández. Muchas gracias, doctor Martínez, por la invitación, doctor Gerardo Prieto, el coordinador de este curso de seguridad, y pues que nos den la oportunidad de participar con un tema pues que no es muy del agrado de mucha gente, pero que es muy necesario revisar, los ordenamientos legales que él nos rige. Lamentablemente, el placer, el orgullo y la satisfacción de ejercer la medicina se ha convertido en un riesgo debido a las demandas. Y como decía anteriormente, en la participación que hice, pues los problemas médico-legales aparecieron a finales del siglo pasado y realmente nos tomaron desprevenidos, ¿eh? Como decimos en algunas partes, con las manos en la puerta, o como decimos en otras partes, con los pantalones abajo, ¿eh? Porque ninguno de nosotros teníamos un servicio jurídico de protección médico-legal preventiva y tampoco teníamos peritos capacitados. Aunque los abogados de Promenal ya andaban en los congresos nacionales dando cursos sobre estos temas, pues realmente no les creíamos, porque considerábamos que era algo muy algo, que se presentaba en otros países como en Estados Unidos, Reino Unido, pero no en México. Lamentablemente, pues las demandas no solo se presentaron, sino que se incrementaron. Cuando yo le diga no, sino que se incrementaron de manera muy grande, abarcando a médicos tanto de la institución pública como de la privada. La que sigue, por favor. Y bueno, pues estamos en un curso de seguridad, ¿verdad? Pues las medidas de seguridad se aplican en todos los pacientes y las normas se cumplen en todos los pacientes, ¿sí? Así se trate de una craniotomía, una cirugía cardiovascular, la cesárea nuestra de cada día, o el legradito bonito antes de ir a comer, o la luxación de hombro, ¿verdad? Que como decía el doctor Prieto, pues nos da flojera, ¿verdad? En ese procedimiento que duró 5, 10 o 15 segundos en que le hacen la reducción del hombro y llenar el expediente clínico, pero hay que llenarlo y hay que monitorizarlo como medidas de seguridad. Gracias a Dios que el avance de la tecnología nos ha permitido que la medicina que ejercíamos hace 40 años, ¿verdad? Que era con un manómetro, un estetoscopio precordial, un esofágico, ¿verdad? Pues ahora tengamos oxímetros y muchos instrumentos y que nos permiten una mayor seguridad. La que sigue, por favor. Bueno, así como comenté ayer, ¿verdad? San Agustín decía que muchas cosas que se han hecho por costumbre hoy no pueden hacerse sin tener consecuencias. Y hablando de unos aspectos más importantes, que es el consentimiento informado. Como veremos más adelante, está contemplado desde 1934 en el Código Civil, luego en el reglamento de la Ley General de Salud en 1985, luego en las normas oficiales del expediente clínico, la primera pues la del 168 del 99 y la 170 de la anestesiología del 2000. Sin embargo, aunque traemos un celular inteligente y eso, a veces funcionamos como los teléfonos de antes, que funcionaban poniéndose una moneda de 20 centavos grandota. No nos ha caído el 20, ¿verdad? Como decimos, de la importancia que tiene el consentimiento informado. Ahora, ¿está grabando? Pues ya no me voy a mover tanto, me hubiera dicho, porque si no, pobre de usted. Ahora, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de la importancia del mismo, y como se dio a conocer hace unos días, ¿verdad? Aprobó el Senado una reforma, ¿verdad? Un decreto de reforma para modificar la Ley General de Salud en el artículo 170 bis, ¿verdad? En lo que
en relación al acto médico, a lo que llamamos la descriminalización del acto médico, ¿no? O la despenalización del acto médico, ¿no? Y en el sustento, en las consideraciones, no, pues no puedo dejar de moverme porque así estoy acostumbrado. En las consideraciones que se hacen del mismo, dice que no se considera conducta delictiva, o sea, no se considera delito siempre y cuando preceda consentimiento expreso, ¿sí? Donde se establece que puede haber una complicación. Previamente debe haber el consentimiento. Y en cuanto al consentimiento informado, dice el sustento de ese decreto que si los riesgos de la atención médica están detallados y aceptados por el paciente en ese documento, o sea, en ese consentimiento, ¿verdad? Y hay bibliografía médica actualizada que sustente esos riesgos, el médico estará excluido de una responsabilidad penal y civil. O sea, el consentimiento informado tiene una trascendencia importantísima y cada vez seguramente lo va a tener mismo, porque el consentimiento informado está basado en uno de los principios éticos, que es el de autonomía. Ella me tiene que dar su consentimiento para yo atenderla. Entonces estoy respetando uno de los principios fundamentales ético, que es la autonomía, y por otra parte tiene un componente legal porque está contemplado en el Código Civil, el Reglamento de la Ley General de Salud, en las normas oficiales mexicanas. La que sigue. Entonces la práctica médica se lleva a cabo bajo 3 principios: los científicos, los éticos y los legales. Yo voy a abordar ahora los legales, ¿verdad? A los científicos, como dije anteriormente, la intervención que hice, pues es el componente de calidad de la atención médica, ¿verdad? La parte profesional científica del médico. Y pues hace referencia a la lex artis, ¿verdad? Hay muchas definiciones sobre la lex artis, pero ahora lo que se usa es la lex artis ad hoc, ¿verdad? Que son las prácticas médicas consideradas como adecuadas para tratar al paciente en el momento en que se trate, ¿sí? Y entonces los principios éticos pues hacen referencia a la calidez de la atención médica, el buen trato, ¿verdad? La comunicación. Prácticamente en las 5 participaciones que hacían las diferentes mesas, en todo hubo inobservancia de comunicación. Fue de lo que más vi yo que se... Y a los principios legales pues hace toda la reglamentación que tenemos. La siguiente. Y como bien dijo la licenciada Gladys Cano, director jurídica de Promenal, la práctica médica es la más regulada, vigilada y sancionada de todas. Baste decir que esa es la única profesión a la que se le creó una comisión de arbitraje médico el 16 de junio de 1996. ¿Sí? A las demás profesiones no. Y como bien dijo la licenciada Gladys, es porque nuestra actuación, nuestra actividad es sobre 2 bienes protegidos, tutelados por el gobierno, que es la salud y la vida. Entonces, por eso son. Entonces es importante conocer, desglosar un poco para situarnos en el presente históricamente en relación a esto. ¿La que sigue, por favor? Dice la Biblia en el Génesis que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán para extraerle una costilla y crear a Eva. Pues si consideramos esto como el primer acto médico, Dios primero fue, pues obviamente, anestesiólogo, luego traumatólogo, biólogo de la reproducción y luego todo lo demás. Lo que no dice la Biblia es si Dios obtuvo el consentimiento bajo información de Adán. Pero yo, como perito y sustentado una opinión fundamental en el artículo 72 del reglamento de la Ley General de Salud, considero que era urgente que Adán tuviera una mujer, y sigue siendo urgente que los hombres tengamos una mujer. Entonces no requería del consentimiento bajo información. El hecho es que a partir de entonces y hasta el tiempo presente, el ejercicio de la medicina se ha llevado a cabo por seres humanos como nosotros. Implícitamente podemos cometer errores que, aunque involuntarios y ocasionan un daño en el paciente, puede dar origen a un problema médico legal que ya definió la licenciada Gladys anoche, ya sea denuncia, demanda o queja.
denuncia vía penal, demanda vía civil y queja vía administrativo. Entonces, pues hay que evitar el daño, porque todo es por daño, o hay que limitar el daño. Yo no sé, los anestesiólogos, que obviamente son más jóvenes que yo, sí han cometido errores, pero yo en mis más de 40 años de ejercicio profesional sí he cometido errores. Pero, y el error más frecuente, pues es intubar en el esófago en vez de la tráquea, sobre todo antes, que no había videolaringoscopios ni nada de esas cosas. Pero si corregimos el error, ¿verdad?, lo intubamos en la tráquea y ya, y no hay daño, pues no va a pasar nada. Entonces hay que evitar o limitar el daño, ¿verdad? Y es uno de los principios éticos de no causar daño, no maleficencia. Entonces esa es la situación que tenemos. La que sigue, ¿no? Existen varios códigos, ¿verdad? El más conocido es el de Rey Hammurabi, que señala los castigos que se les imponían a quienes se dedicaban a la actividad profesional, y también se señala, doctor Prieto, los honorarios que se les otorgaban, y ahí no había 30%, ¿verdad? No sé cuándo empezó a salir eso. Entonces un fundamento es este código del Rey Hammurabi. La que sigue, por favor. Bueno, en época tan antigua como esta ya aparece la figura del perito médico, porque para que un médico fuese castigado, otro médico tenía que decir que había actuado mal, y eso es lo que hace actualmente el testigo experto o el perito, ¿verdad? Porque para que se establezca la responsabilidad profesional, un juez no puede hacerla sin la participación de un médico como perito, porque hasta ahorita no conozco ningún juez que sea anestesiólogo, ¿verdad? Ya hay más de 20 anestesiólogos que son licenciados en Derecho, pero y puede que alguno llegue a ser juez, pero hasta el momento actual no lo hay. Entonces, como no tiene los conocimientos suficientes en la materia de la anestesiología, pues tiene que apoyarse en un experto, que es el perito que van a hacer ustedes, o en un caso de pediatría, en una experta en pediatría, y etcétera, etcétera, o en enfermería, pues un experto en enfermería, ¿verdad? Porque el juez no es enfermero, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, pero el perito no puede llegar ante la audiencia pública o ante el juez de control: vengo a ser el perito de este caso. Lo tiene que introducir el abogado de la defensa. En el proceso tiene que nombrarse junto con el médico implicado en el asunto quienes van a ser sus peritos, y en el momento oportuno va a participar. La que sigue, por favor. Bueno, pues Hipócrates señaló los 4 principios éticos que están vigentes hasta la actualidad, aunque ahora se habla de una ética de mínimos, una ética de máximos, y estos son los principios fundamentales. Pues el de autonomía, que tiene el componente del consentimiento informado, el de justicia, pues tratar a todos los pacientes por igual, respetando su condición física, sus costumbres, su religión, todo lo demás, ¿no? Yo trabajo con muchas pacientes menonitas, ¿verdad? Y pues ya hablo un poquito alemán, pues muy bajo, muy bajo, ¿verdad? Pero como ellos hablan alemán, y pues tiene uno que tratar de entender. Y con los menonitas está peor, porque le digo: oye, ¿cómo te sientes? Pues mucho, poco, bien, casi nada. Pero mejor pregúntale a mi señora, porque ella sabe más que yo. No, le dije: sí es más mandilón que nosotros. Entonces tenemos que aceptar eso. Entonces el principio de beneficencia, pues es el causar el bien, y el no maleficencia, pues es el principio de primero no hacer daño. La que sigue, ¿no? Y entonces en la época de Claudio Galeno, ¿verdad? Pues se elevó la medicina al rango de ciencia, se establece un eslabón entre la medicina y el derecho, y nace el derecho médico, que es donde deben de estar todos los ordenamientos legales que nos rigen. ¿La que sigue? Y bueno, pues aquí esta referencia la encontré en una tesis que me regaló el doctor Salomón de Querétaro cuando iba a presentar su tesis para ser licenciado en Derecho, porque él es anestesiólogo. Pues al parecer creo que ya falleció, o pues ya no supe de él, ¿no? Y fíjense lo que decía en la época del rey Nezahualcóyotl: ya había un código de 80 leyes penales y civiles, ¿verdad?, para su aplicación, y decía que requería de un peritaje médico. La que sigue, por favor. Y ya situándonos en México, ¿verdad? Ya dentro de 15 días celebramos otro aniversario de nuestra Constitución Política Mexicana, y creo que hasta puente va a haber, ¿verdad? Pues bienvenida, ¿no? Y la Constitución Política de Durango, pues se publicó el 5 de diciembre del
13. La que sigue, por favor. Y existe el Código Penal Federal, que se publicó ahí en el 1931, el Código Penal de Durango en el 44, ¿verdad? Y hablan capítulos de responsabilidad profesional. Algunos códigos penales, como el de Chihuahua, pues están un poquito más avanzados y ya hablan de responsabilidad profesional médica, no nomás de responsabilidad profesional en general, porque las enfermeras, ¿cuántas hay aquí? ¿Tienen título? Pues son profesionistas, ¿verdad? Y este artículo habla de responsabilidad profesional, ¿verdad? Entonces, había 32 códigos de procedimientos federales, ahora ya nada más hay un código único nacional de procedimientos penales, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues estos artículos, dice el artículo 7, ya lo definió ayer la licenciada Gladys, es que delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. O sea, delito es hacer algo o no hacer algo que la ley castiga, ¿verdad? Y en términos prácticos, delito es quebrantar la ley. Y el artículo 8 dice que los delitos pueden ser dolosos o culposos, ¿verdad? Doloso, tenemos la intención de hacer algo. Yo tengo la intención de tirar este micrófono, ese es dolo. Se me cae el micrófono, es culpa. De todas maneras se quebró el micrófono, ¿verdad? Pero uno hubo la intención y en otro no hubo la intención. Y pues el artículo 29 dice que la sanción pecuniaria de dinero consiste en la multa y la reparación del daño. Cuando cometemos un delito, la multa, pues porque ponemos a trabajar, yo creo que al gobierno, ¿eh? Y la reparación del daño, pues como ya se ha hecho, hay que reparar ese daño. Y aunque la anestesia es el arte de las dioses y quitar el dolor es obra divina, pues si un paciente se muere no lo podemos resucitar, ¿verdad? O si queda con una lesión muy severa, tampoco podemos devolverle a su situación anterior. El problema que está ahorita en Querétaro del niño ese operado tengo entendido, de circuncisión, que tiene traqueostomía y gastrostomía, ¿verdad? Seguramente tiene un daño cerebral, ¿verdad? Entonces no podemos, hasta el momento la ciencia no está tan avanzada como para restituir a su testimonio. Entonces tenemos que indemnizar, porque indemnizar es dejar sin daño, y para dejar sin daño se necesita dinero, ¿verdad? Que es lo que se pide tanto en la denuncia, en la demanda como en la queja. Generalmente lo que se pide es dinero, ¿sí? Y el daño puede ser un daño material o un daño moral. El daño material, en términos prácticos, bueno, hablando en el ámbito penal, ¿verdad? Como bien decía la licenciada Gladys, ¿verdad? A nosotros se nos acusa principalmente de lesiones y de homicidio. Y las lesiones es una afectación en la salud, y el homicidio es una afectación o pérdida de la vida, ¿ya? Y el daño material, en el sentido económico, el patrimonio familiar, son los gastos de la atención médica que se generan. Y el daño moral, pues ya lo vimos anoche, pero ahorita lo vamos a volver a ver por la importancia que últimamente tiene, ¿sí? Y el resarcimiento de los perjuicios causados. Ahorita vamos a definir más adelante qué son los daños y qué son los perjuicios. La que sigue. El artículo 60, ese sí quiero que lo lean, porque en el asunto de la reforma para que se adiciona el artículo a la Ley General de Salud para la 170 bis, a esto se va a referir, que en los casos de delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas asignadas al delito doloso. Términos así muy prácticos con lo que buscamos con la despenalización del acto médico, la no criminalización, es que el médico sea considerado como un delito culposo y no un delito doloso. Términos prácticos. El anestesiólogo que está en Querétaro, que estaba hasta ayer, espero que ya le hayan cambiado su situación jurídica, ¿verdad? Y lo hayan tipificado como culposo y no doloso, pues tiene 8 días en la cárcel, ¿verdad? Porque lo tipificaron como lesiones dolosas, ¿verdad? Si hubieran sido culposas, pues con una fianza hubiera salido y sigue su proceso con diferentes medidas cautelares en la libertad, ¿verdad? Y si no le cambian la tipificación hasta que el amparo
venga la resolución del amparo, pues podrá salir en libertad, pero mientras pues va a estar detenido. Entonces, simple y sencillamente, la despenalización es eso, que los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión médica sean considerados como culposos y no como dolosos, ¿sí? Y pues ya todos, como vieron, aprobó el Senado una reforma contra la criminalización, que es adicionar el artículo 170 bis a la Ley General de Salud, que más adelante veremos a qué sirve. Pues este es el dictamen, ¿verdad? Con modificaciones que se adiciona ese artículo 470 bis, que más adelante veremos en la materia del acto médico. La que sigue, por favor. Y en el Código del Estado de Tamaulipas, pues se estableció ya que la negligencia médica sea por vía civil o administrativa y no por vía penal, ¿verdad? Entonces, como dijimos ayer, como dije hace rato, vía penal, denuncia; vía civil, demanda; y vía administrativa, queja. Entonces allá, pues ya la vía penal, pues ya no va a haber cárcel, ya no hay el peligro de cárcel, ¿verdad? Pero en todas hay la situación económica, ¿sí? La que sigue, por favor. Y el artículo 128, pues se sabe que habla de responsabilidad profesional. Dice que los profesionistas, médicos, enfermeras, dentistas, todos los demás, ¿verdad?, serán responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión y suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional, reparación del daño por sus acciones propias y las de sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo a las instrucciones de aquellos, y si no cumplen mis instrucciones o la cumplen mal. Si le digo a la enfermera que le ponga 10 mililitros de la infusión de dopamina y le pone 100 mililitros por hora, ¿quién es el responsable? ¿La enfermera o yo? O los dos, con una responsabilidad. Si anoté en el expediente 10 mililitros por hora y le puso a 100, pues la enfermera. Pero si leí la orden verbal y la enfermera dice, no, el doctor Dávila me dijo que 100, ¿qué hubo? La responsabilidad profesional puede ser individual, del médico, de la enfermera, de cualquier personal de salud; puede ser compartida entre varios médicos o entre el médico y las enfermeras; puede ser institucional, o puede ser institucional compartida con los médicos; y puede ser responsabilidad del paciente si el paciente no sigue mis indicaciones, o si me da datos falsos sobre sus enfermedades o sobre las horas de ayuno, con tal de que no se suspende esa cirugía. Porque él sabe que si me dice que comió hace 2 horas, pues no entra a quirófano, pues me niega eso. Como con los menonitas, ¿verdad? Le digo yo, oye, ¿desayunó la paciente? No. Nomás almorzó pan con pan. Pues para ellos no existe la palabra desayuno. En la torre, ¿verdad? Si no conoce uno situaciones de ese tipo, pues se puede uno meter en bronca, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, pues hay que apuntar en el expediente clínico. Y las órdenes verbales, no sé si hablaron, pero yo creo que es una de las cosas que no deben de ser como medida de seguridad. Seguramente ayer lo tocaron, y sí, está en una disculpa, ¿verdad?, porque pues no puede estar ayer en el curso, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, el Código Civil, pues federal, ¿verdad?, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre del 32, el de aquí de Durango, pues hasta el 48, y hay pues 32 códigos de procedimientos civiles federales, uno federal y los demás estatales. Y la que sigue, pues hay que ver estos artículos, ¿no? Así como el artículo dice que los convenios, de acuerdo al Código Civil, el acuerdo entre 2 o más personas es un convenio, ¿verdad? Entonces, hacemos un convenio con el paciente que nosotros le damos atención médica. El siguiente artículo dice que los convenios que transfieren obligaciones y derechos se toman el nombre de contratos, ¿sí? Y el siguiente artículo dice que una de las partes esenciales de los contratos es el consentimiento. Entonces, desde el punto de vista del Código Civil y de la responsabilidad civil, si nosotros actuamos sin el consentimiento del paciente, aún y cuando todo salga bien, se nos puede exigir la reparación de daños y perjuicios, porque estamos incumpliendo una obligación de tipo contractual.
El artículo 1910 habla de la responsabilidad subjetiva, porque hay dos tipos de responsabilidad, la objetiva y la subjetiva. En la subjetiva nosotros incurrimos en una conducta normal, ya sea por negligencia, imprudencia, exceso de confianza o dolo, ¿sí? Y en la objetiva actuamos bien. Entonces tenemos que, si actuamos mal, ¿verdad?, ya sea por dolo, negligencia, imprudencia o exceso de confianza, pues hay que reparar el daño. Y la responsabilidad objetiva se deriva del uso de mecanismos, sustancias o instrumentos que por sí mismos causan un daño. Los anestésicos pueden causar daños, ¿sí? Pues todos son potencialmente neurotóxicos y todos son potencialmente que pueden dar. Entonces hay una tesis jurisprudencial en el sentido de la que la anestesia es una sustancia peligrosa. Lo bueno es que no hubo 5, porque si hay 5 tesis jurisprudenciales en un mismo sentido y ninguna en contra, prácticamente se considera como una ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los abogados y los peritos le tienen que hacer saber al juez que, si bien es cierto, esos medicamentos pueden causar un daño, es la forma en que en el tiempo presente se puede dar una anestesia, y que no hay el anestésico ideal, ¿verdad?, que todo lo que usamos tiene riesgos, ¿verdad?, así como tiene riesgo subirse a un avión, ¿verdad?, así como tiene riesgos andar en carretera. Para ir de México a Europa, o vamos en avión o en barco, en submarino, pero no podemos ir nadando, ¿no? Entonces, así, eso se tiene que hacer saber, ¿verdad?, pero es una responsabilidad objetiva, ¿no? Y pues para que se establezca la responsabilidad profesional médica, tiene que estar presente de manera indispensable 4 elementos: que hay una obligación preexistente, es decir, una relación médico-paciente, un acto médico, que se comete un error médico, que se cause un daño y que se establezca un nexo o relación de causalidad entre el daño y lo que hizo el médico, es decir, entre ese error y el resultado de la atención médica. Si no se establece ese nexo o relación de causalidad, no se puede establecer responsabilidad. Y el artículo 1915, que la reparación del daño es en pagos y perjuicios, y se toma en consideración en el asunto del material la Ley Federal del Trabajo. La que sigue, por favor. Y como lo mencionó anoche la licenciada, el daño moral es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración de aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Y es por eso que por daño moral nos están pidiendo mucho dinero, ¿no? Nos pueden pedir las perlas de la Virgen si quieren por daño moral, pero no por eso se los va a conceder, porque, la que sigue, por favor, sigue diciendo ese artículo que el monto de la indemnización lo determina el juez tomando en cuenta los derechos lesionados. ¿Sí está lesionado ese paciente? ¿Sí? ¿Qué tanto daño moral tiene el esposo de esa paciente que murió de meningitis, ¿verdad? Pues en el caso de aquí, el grado de responsabilidad, ¿es responsable el anestesiólogo? ¿O quién es el responsable de ese daño? ¿Sí? La situación económica del responsable y de la víctima. ¿Por qué alguien que al patrimonio familiar le ingresaban por mes 10,000 pesos está pidiendo por daño moral 30, 40, 50 o 10 millones de pesos? ¿Por qué? Y las demás circunstancias del caso. Entonces, por eso es importante que tengamos un servicio de protección médico-jurídica que nos defienda, nos asesore, ¿verdad?, que conozca de esto, y peritos capacitados, y en un momento se requiere el perito de un psicólogo para que realmente valore si hay un daño moral. Tuvimos un caso pues no sé si tenga tiempo, ¿verdad?, pero bueno, me lo voy a tomar. Tuvimos el caso de que una paciente falleció, la paciente sangró 5 litros durante el transoperatorio, ¿verdad? Se le pusieron 2 paquetes globulares, se terminó la cirugía, el anestesiólogo la sacó viva, intubada, la quiso pasar a terapia intensiva y cosa rara, estaba lleno de terapia intensiva. Eso no sucede aquí, ¿verdad? Siempre hay camas disponibles. La llevaron después de 2 horas a una clínica particular y falleció 15 días después, ¿verdad? Y el esposo de la paciente presentó una demanda por daño moral por 10 millones de pesos, 5 millones para la clínica, 2 millones
2,5 para el anestesiólogo y 2 millones para el ginecólogo, y ahí no se aplicó el 30%, no lo aplicaron 2,5 millones para el ginecólogo y 800,000 para el anestesiólogo, no, 2,5 para cada uno, igualito, ¿verdad? Y 5 millones para la clínica, por daño moral, porque ella era enfermera, trabajaba en el ISSSTE, y fíjense, llegó un domingo sangrando y pues no había ginecólogo, y la hermana, que también era enfermera, le habló a un amigo suyo, no sé qué tan amigo, ginecólogo, para que fuera. El pobre hombre fue y ahí lo metieron en la bronca, hizo la cesárea, sangró y lo metió en la bronca. Tenía una placenta previa no diagnosticada y pues ni no sabía, llegó a operarla de urgencia y se metió en la bronca, y entonces presentó daño moral el esposo, y a los 6 meses ya estaba viviendo con la novia, que seguramente era de novia desde antes, que también era, yo creo que se vean casi que el ginecólogo parecía anestesiólogo, le gustaban mucho las enfermeras. La que sigue, por favor. Pero ahí no hubo dolo. El artículo 2218 se entiende por daño en el ámbito civil la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación. Es decir, el dinero que sale del bolsillo del paciente, ¿verdad?, o de la familia para los gastos de la atención médica. Y perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita, es decir, buen bien que debería de haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Es decir, el dinero que no entra al patrimonio familiar. Vamos a hacer un ejemplo. Se presupuesta a un paciente que se le va a hacer una hernioplastia, por decirlo, y que el gasto de la atención médica va a ser 30,000 pesos. Y como el paciente trabaja y gana 10,000 pesos por mes, pues va a dejar de ganar 10,000 pesos. Ese es el perjuicio. Entonces la afectación en el patrimonio familiar es de 40,000 pesos, pero eso está consentido, aceptado, no hay bronca, pero se nos complicó. Los gastos de la atención médica se van a 400,000 pesos, ¿ya? Y el paciente, en vez de dejar de trabajar un mes, deja de trabajar 6 meses, o sea 60,000. Entonces nos van a exigir la reparación de daño material por 460,000 pesos, pero ahí no termina el asunto, ¿eh? Porque nos pueden demandar por daño moral. Y dirán ustedes, bueno, pero si el 85% de los pacientes se atienden en instituciones del Seguro Social, pues, o del ISSSTE, ¿verdad? Y no hay gastos como aquí. Aquí todas las pacientes complicadas de meningitis, pues tengo entendido que no se les cobró nada, ¿no? Porque fueron atendidas en la Secretaría de Salud, pues no hay ese daño material, ¿verdad? Pero puede haber un daño moral. Y lo que hemos comentado, ¿verdad?, que muy probablemente, ojalá y me equivoque, ¿verdad?, pero pues yo creo que aquí se van a ir por el daño moral, si es que se van, ojalá y no se vayan, ojalá y no haya, el asunto pues se le da larga, se termine y no pase nada, ¿no? Primero Dios que así sea, ¿no? Porque lamentablemente pues quienes están en este problema, pues es una situación. Tuvimos el caso de una paciente secundigesta, que a eso de las 7 de la mañana en el Seguro Social, estaba en trabajo de parto, y a eso de las 7 de la mañana, cuando los que estamos de noche ya nos queremos ir, y los que entran en la mañana ya checaron para tener estímulos, pero todavía no llegan al quirófano, ¿no? Presentó un sufrimiento fetal agudo, le aplicaron un forceps, no le dieron cristela, nomás el forceps. El niño nació con sufrimiento fetal agudo, falleció 15 días después en la terapia neonatal. La madre, trabajadora del Seguro Social, pues no hubo daño material. Sin embargo, presentaron una demanda por daño moral, ¿sí?, porque la muerte del niño afectó sus sentimientos y creencias de afecto tanto de sus padres como de su hermanito menor de 3 años, que esperaba ansiosamente el nacimiento del niño para jugar con él. Lo que menos un niño de 3 años quiere tener es un hermanito, porque le va a quitar todos los juguetes, y los papás le van a decir préstaselos y préstaselos. Y el problema se complicó porque la paciente era licenciada y el esposo también era licenciado, y como entre licenciados te veas, pues está la cosa muy fea, ¿no? Y el asunto, yo no soy licenciado, la que sigue, por favor, ojalá esto.
Y bueno, la ley de profesiones, ¿verdad? Pues la ley general de profesiones que conocemos como ley de profesiones, aunque originalmente era la ley reglamentaria del quinto constitucional en materia para el Distrito Federal, pero como ya no hay Distrito Federal, ¿verdad? Pues ahora se aplica la ley de la Ciudad de México. Y la de Durango, pues se publicó en el Diario Oficial del Estado de Durango en 1987. Y dirán ustedes, ¿por qué hasta el 87? Porque tanto esta ley como la ley de profesiones del Estado de Chihuahua estaban dentro del código administrativo del gobierno estatal y después las sacaron y las publicaron ya como ley. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, el artículo 33 de la Ley General de Profesiones y el 16 de la de aquí dice que el profesionista debe poner todos sus conocimientos al servicio del cliente, ¿verdad? Entonces, como ven, los principios científicos y los legales están ligados. Y la Ley General de Profesiones dice que tenemos la obligación de asistir a una urgencia siempre y que no exceda 25 kilómetros de distancia de su domicilio el profesionista, ¿eh? La de Durango no dice nada de eso, ¿sí? Y el artículo 50 de la Ley General pues habla de los colegios y el 32 de aquí. Y en ambos, pues de los colegios tenemos la facultad de obligación o las atribuciones de formar listas de peritos por especialidades, ¿sí? Y servir de árbitro en los conflictos. Ojalá y los asuntos estos de meningitis se fueran al colegio médico, al arbitraje del colegio médico. La ley de profesiones del Estado de Durango es una de las leyes que tiene diversos artículos desde el 45 como hasta el 50 en relación a la participación del arbitraje. En las demás leyes nomás dice servir de árbitro entre los conflictos entre profesionistas o entre profesionistas y los clientes, ¿verdad? Y el artículo, la que sigue por favor. Y el artículo 34 de la Ley General de Profesiones dice que cuando hubiese inconformidad por parte del cliente respecto al servicio relacionado, se resolverá mediante juicio de peritos. Entonces, los peritos tienen trascendental importancia y más en este nuevo sistema, bueno, ya no nuevo, en este sistema de justicia penal que tenemos, porque si en el sistema anterior la prueba pericial es importante, ahora la prueba reina es la prueba pericial, o sea, los peritos son los de los... Y el 35 dice que si la sentencia judicial o el auto arbitral, que el comisionado estatal o el comisionado nacional lo que hace es emitir un auto arbitral, no sentencias, que dice que significa cosa juzgada. Pues ese es el auto arbitral, prácticamente equivale a una sentencia, pero no puede imponer sanciones, ¿no? Entonces fueran contrarios al profesionista, no tendrá derecho a cobrar honorarios médicos, ¿sí? Y indemnizar al cliente por los daños causados. En caso contrario, el cliente pagará los honorarios médicos, y no dice que al anestesiólogo el 30%, y los daños causados a su prestigio profesional. ¿Pero en cuánto? ¿Cuánto vale su prestigio profesional, doctor Carrillo? Impagable. Eso, perfecto. Pero, pues como nos tienen que pagar algo, en el 2000, cuando yo era secretario del Colegio Médico Estatal de Chihuahua, metimos una propuesta para que el daño al prestigio profesional fuera indemnizado en una cantidad igual a la demandada. Si nos demandaban por 2 millones de pesos y no éramos responsables, venga para acá los 2 millones de pesos. Lamentablemente, las siguientes mesas directivas no le dieron seguimiento, ¿verdad? Pues ya estamos. En Estados Unidos no sé cuánto es, creo que es 1 por 1, antes era 2 por 1 y creo que ya es 1 por 1 por 1. Sí, por estado, sí. Sí, nosotros en Chihuahua, que es el estado más grande de la República. Y si alguien no lo cree, pues hay que ver el mapa. Ahí está claramente el mapa. La que sigue, ¿no? Entonces, en relación a la ley de profesiones, pues también mi pariente, que no sabía que era mi pariente, la senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, pues no sabía que era mi pariente, porque siempre se anuncia Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? La senadora, pero bueno, resulta que es Dávila.
pues ahora que sí voy a ir a visitarla. Presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en los artículos 5 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de carta de colegiación y certificación de profesionistas obligatoria, ¿verdad? Esta fue metida apenas hace 2 meses, ¿verdad? Bueno, va a ser 2 meses, ¿verdad? Si se logra esto, señores, o cabrestianos se ahorcan los que no han querido estar en los colegios, ¿verdad? Porque va a ser obligatorio. Sí, esto está pues ahí por en el asunto. La que sigue. Luego, pues pasan 40 años, fíjense, desde el 45 hasta el 85, el 84, en que se publica la Ley General de Salud, y la de Branco pues en el 87. Y el reglamento de la Ley General de Salud, o sea, la Ley General de Salud tiene 5 reglamentos. El que más nos interesa a nosotros es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, ¿no? Y pues lo que nos interesa en este curso, pues es ese artículo 72 que habla de las urgencias, el 80-83 que habla del consentimiento informado. ¿A qué sigue? Y bueno, hay que leer este artículo de la Ley General de Salud que dice que al profesional técnico o auxiliar de la atención médica, ¿sí? Ahí entra, ¿verdad? Dice que sin causa justificada se negase a prestar asistencia en caso de notoria urgencia, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y suspensión del ejercicio profesional hasta por 2 años. Y en caso de reincidencia, o sea, si no volvemos a acudir, suspensión definitiva del ejercicio profesional. Y a veces se nos hace muy fácil, que nos hablan y luego nos dice el hospital, hablamos y contestamos al hospital, ¿verdad? Y luego dice, le voy a pasar al doctor fulano de tal. Y luego es ese cuate con el que nunca trabajamos y no queremos trabajar. Me dice, oiga, doctor Dávila, tengo una cesárea urgente. No, doctor, pues háblele a su anestesiólogo fulano, al que le habla siempre. Y pues nos molestamos más cuando dice, no, es que no encuentro a nadie, por eso le hablé a usted. Pues aparte de que le recuerdo el 10 de mayo, ¿verdad? Pero si no voy, sin causa justificada, entonces hay que justificar, ¿saben qué? Pues estoy bien, como dijo el doctor Paul, que anoche, pues estoy bien fuerte, no puedo ir, ¿verdad? Y pues agarro mi botellita y pues hasta me echo a ver si me llega el olor por teléfono, ¿no? Entonces hay que justificar, ¿verdad? Me ha hablado de un hospital que nunca fui, y oiga, que una urgencia, dije, es que ando en Chihuahua. Pero si le estamos hablando al teléfono de su casa, dije, es que traigo el sígueme. Lo que ya no se usa el sígueme, ¿no? Pero antes sí se usaba, ¿no? No, dije, pues traigo el sígueme. Pero si me demuestran, ahora creo que lo localizan a uno donde está, y con el celular, según tengo entendido, pues ya se murió. Entonces, sí hay que saber justificar, ¿verdad? Porque esto lo dice la ley, no lo digo yo, porque hablador sí soy, pero mentiroso nunca, ¿no? Ahí está la referencia a la que sigue. Bueno, y pues en 1996 se crea la CONAMED, y aquí en el estado de Durango hasta el 2011, nosotros en Chihuahua hasta el 2014, pero pues ya no la crearon, ¿verdad? Definitivamente nos habíamos salvado, pero ya corral no la creo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues la norma oficial del expediente clínico, la 168, y luego vino la práctica de anestesiología que se publicó en el diario oficial el 10 de enero del 2000, entrando en vigor al siguiente día. Y nos dimos cuenta, pues ni cuenta nos dimos que la habían publicado, porque ¿quién lee el diario oficial de la Federación? Pues nadie, ¿verdad? Y menos ahora con la televisión y todo, ¿verdad? Pues vemos ahí ciertos programas, ¿verdad? Y luego la que tenemos muy vigente ahorita, pues es la 2011, que se publicó el 27 de febrero y que entró en vigor 2 meses después, o sea, prácticamente para el día del niño del 2012, ¿no? Y pues tiene anteproyecto de ley la de 2017, ¿verdad? Pero pues no entraron, ¿no? Y pues tenemos
22 años con la norma. Y yo no sé si el doctor Carrillo vio, ¿verdad? A los 5 años de que entró la CONAMED en el 2011, presentó los casos de quejas en anestesiología y los expedientes, igual que aquí, todos incompletos, ¿verdad? El consentimiento informado creo que tenían el 40%, nota preanestésica como el 60%, no había ni casi salimos. Pasamos de panzazos y nos fue muy bien porque no llegamos al 60% del cumplimiento de la norma. Y anoche que se habló, ¿verdad? Y que fue mucho impacto, ¿verdad? De que aquí los casos de aquí, los expedientes estaban incompletos, como dijo el doctor Martínez, y como nos informaron, ¿verdad? La Secretaría de Salud hace un mes que venimos por aquí, pues lamentablemente en los 20 años que tengo participando como perito, pues la mayoría de los expedientes que me ha tocado revisar están incompletos, y los que están completos es porque están maquillados, ¿sí? Porque ya los de Promenal los asesoraron, los maquillaron. Estábamos en un curso de peritos allá en Mérida y luego me dicen, hay un anestesiólogo que quiere hablar contigo, me dijo. Y ya, oye doctor, quiero hablar con usted. Le dije, no, pues estamos en el curso y luego es la inauguración de la oficina de Mérida, pues no voy a poder hablar. No, le dije, mañana nos vemos al hotel a las 6 de la mañana, el teléfono del hotel. Pues dije, algo pasó. Bueno, el doctor David, sí, es que aquí hay una persona que quiere hablar con usted, 6 de la mañana y con la cruz encima. Pues tuve que bajar y luego ya me dijo, oye doctor, no, pues es que fíjese que, pues no sé si tenga tiempo. Sí, bueno, agárrate 3 minutos más. Dije, ¿sabe que yo trabajo de director de subdirector en la noche del Seguro Social? Y me dijo un traumatólogo que si no me interesaba ir a una clínica de cirugía plástica, que él conoce la anestesióloga. Dice, pues fui como 3 ocasiones y lo me dice el traumatólogo, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Pues dije, es que a una amiga mía quiero que le haga, que la van a operar de lepectomía y que le dé la anestesia. Amiga del traumatólogo, no mía, del traumatólogo. ¿Sí? Pues dice, la operamos y lo dice como a los 2 meses, el traumatólogo le pidió que ahora lo arreglara porque pues se andaba divorciando, ¿verdad? No sé por qué tengan novia, no deben de tener, siempre y sencillamente no. Y entonces le dio la anestesia, dice que como a las 12 del día le puso un bloqueo, salieron a las 2 de la tarde, lo pasó directo a su cama, porque en esa clínica, pues obviamente como en muchas clínicas de los plásticos no hay recuperación. Es que antes de irse al seguro a las 8 de la noche lo fue a ver y estaba bien, y anduvo ahí haciéndose loco como le hacen los subdirectores, anduvo ahí en los servicios, y cuando llegó a la oficina dijo que tenía varias llamadas perdidas de la clínica. Pues a las 7 de la mañana que terminó su turno le habló el cirujano plástico y dijo, oye, tienes que ir a arreglarte con el Ministerio Público. ¿Por qué? Pues se murió el paciente. ¿Cómo que murió el paciente? Sí, se murió el traumatólogo. Dice que se levantó, le dijo, es que se levantó y cayó redondito. Bueno, no sé si era redondito de ladito, ¿verdad? Pero cayó, tuvo una tromboembolia pulmonar masiva y falleció. Y la esposa que andaba por ahí rondando, pues fue al Ministerio Público, llegó al Ministerio Público y se llevó detenido al cirujano plástico, ¿verdad? Y entonces por eso nadie le contestaba en la clínica, ¿verdad? Porque cuando él habló, entonces le dijo, me dice, pues fui con el Ministerio Público y me dijo, mira, siéntate, no tienes carta de consentimiento bajo información, para empezar a platicar son 150,000 pesos, no tienes nota preanestésica, son otros 150,000 pesos. ¿Cómo es? Y le dije, ¿qué hizo? No, pues no, dije que pues después volvía, que me diera chance. Y me fui con los de Promenal. Y le dije, ¿y no hay consentimiento informado? No hay. Y nota preanestésica, no. Y la hoja de registro no, doctor, en esa clínica no se hacen notas. En esa clínica no se hacen notas. Dice, pero como ya fui con la del Promenal y ya me asesoraron, aquí traigo las hojas, ¿le sirven? Pues el Ministerio Público te las acepta, pues yo qué, ¿verdad? Pero sí, en esa clínica no se hacen notas, ¿verdad? Entonces,
Lamentablemente les digo, aquí están los abogados que pueden corroborar mis palabras, en la mayoría de los casos los expedientes están incompletos. Perdón que interrumpa su charla tan interesante, doctor. ¿El Ministerio Público puede actuar tan rápido? Sí, pues, sí, con el cirujano plástico, sí, de volada. Y en este sistema tienen que actuar más rápido. En el sistema anterior hasta de acuerdo al Estado de la República, pero ya hasta 24 o 48 horas, ¿no? Para detenerlos en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Por eso siempre los abogados les recomiendan, ya falleció el paciente, haga sus notas, se habla con los familiares y váyase. Ya, váyase, desaparezcase. En este sistema que tenemos ahorita, la flagrancia sigue existiendo, pero tiene que ser en ese momento. ¿Sí? Si no lo agarran a uno ahí, ya se va, a no ser que demuestren que lo iban siguiendo. Pero en el sistema anterior, que ya no está vigente, eran hasta 24 o 48 horas, pero sí sigue existiendo ese, nomás que cambió. Ahora, el abuso de la autoridad se puede dar, ¿verdad? Y lo pueden detener fuera de ese término, ¿verdad? Como muchas otras cosas, pero ya es abuso de la autoridad, ¿no? La que sigue, por favor. Pues hablar de esto sería motivo de otra carta. La carta de derechos de los pacientes que están puestas ahí en todos los hospitales se publicó en el 2001 y está sustentada en diversos artículos de la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud. Luego, pues se publicó la Carta de Derechos de los Médicos, ¿verdad? Que está sustentada también en diversos artículos de la Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley General de Salud, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Profesiones e incluso de Derechos Humanos de la Comité Internacional o de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Luego Julio Frank creó el Seguro Popular, ¿verdad? Del 2004, y entonces los pacientes que recibían una atención gratuita, que lo veían como un favor, como a partir de entonces empezaron a pagar una cuota, aunque mínima, ahora se sentían con derecho de exigir la atención médica y de quejarse y de todo lo demás. ¿La que sigue? Bueno, entonces en el junio de 2008 vino una reforma constitucional para dar origen al sistema que tenemos ahorita, que son los llamados juicios orales, ¿verdad? Y se dieron 8 años de plazo, 8 años, un lapsus, para que este sistema se estableciera en todo el país, que es el que tenemos actualmente. Y entonces los estados de la República fueron adoptando este sistema, y el primer estado de la República fue el estado de Chihuahua, que empezó con juicios orales. Pero durante esos años, nada más los asuntos de la medicina privada, ¿sí? Lo que sucedía en el IMSS y Salubridad seguía llevándose con el sistema anterior, ¿verdad? Pero a partir del 18 de junio del 2016 ya todo es juicio oral. Por eso ahorita todavía tenemos asuntos del primer semestre de 2016 hacia atrás que se siguen llevando por el sistema anterior, pero como que se oye mucho eco, ¿no? Pero a partir de esta fecha, ¿no? Y entonces las diferencias entre un sistema y otro, que el sistema anterior era el inquisitivo, ¿verdad? Porque se parecía a la Santa Inquisición, que no tuvo nada de santa, ¿verdad? Y este es el sistema acusatorio adversarial. Las principales diferencias es que en el sistema anterior el médico era culpable, o sea, había la presunción de culpabilidad hasta que demostrara lo contrario. En este sistema hay la presunción de inocencia. Este sistema está basado en el respeto a los derechos humanos, tanto en la víctima ofendido, o en este caso el paciente, como en los derechos del presunto, el imputado o del médico, ¿verdad? Y pues dicen los que saben, ¿verdad? Y yo coincido con ellos, que no es que México quisiera establecer este sistema, sino que fue como México está dentro del Tratado de Derechos Humanos Internacional de Derechos Humanos de varios países, pues tenía que adaptar este nuevo sistema, ¿no? Otra de las diferencias es que en el sistema anterior pues tenemos asuntos de 5 o 10 años, ¿verdad? Para resolverse, y en este sistema se entiende que en 2 años debe resolverse. En el sistema anterior todo se llevaba ahí en secreto y ahora son audiencias públicas, ¿verdad? En el sistema anterior el médico podía ser defendido por su hermano, por su primo, por algún familiar, por su suegra, no, por su suegra no, ¿verdad? Pues si no lo defendían al pobre, ¿verdad? Y en este sistema
pues tiene que ser por un abogado acreditado ante el tribunal, ¿verdad? Si el juez siente que en una audiencia no se está defendiendo bien al médico, hablando como imputado, ¿verdad? Le pide, lo corre, lo saca, ¿verdad?, de la audiencia y le pide que nombre un nuevo abogado o se le nombre un nuevo oficio, ¿verdad? Como decía en el sistema anterior, la prueba pericial era muy importante, y en este sistema la prueba reina es la prueba pericial. En el sistema anterior, si el juez después de los dictámenes periciales no podía dictar sentencia, llamaba a una junta de peritos, ¿verdad?, tanto de la defensa, de la fiscalía o de los denunciantes. Si no se ponían de acuerdo, ¿verdad?, y el juez no dictaba sentencia, llamaba a un tercer perito en discordia. Esas dos figuras ya desaparecen en este sistema. En este sistema el juez no puede nombrar peritos, ¿verdad? Entonces ya esas dos figuras de junta de peritos y perito en discordia o tercer perito desaparecen, ¿verdad? Este sistema se basa en varios principios, 5 principios: el de publicidad, que son audiencias abiertas al público, que todo está videograbado, ahí está cada una de las partes. Ustedes pueden pasar por la calle y ven juicios orales, sala de juicios orales, pueden entrar a ver de qué se trata el asunto, ¿verdad? Salvo en situaciones muy especiales, cuando se trata de menores o de violaciones o en asuntos como el que agarraron ayer, ¿verdad? Al que agarraron ayer, cuando haya el juicio, pues no, porque el riesgo que están la gente de que suceda algo, ¿verdad? ¿Y pueden entrar a abrir el juicio? ¿Pueden estar interviniendo y demás? Sí, así como ahorita que puede entrar alguien, sí, salvo en esas situaciones. Claro, pero sí, no pueden entrar y oír y ver todo lo que se está haciendo. Sí, ver lo que está haciendo, sí. Tenemos videos donde está la sala llena y al último está nomás el policía. Porque pues duran más tiempo. El otro, todo está videograbado, ¿eh? El otro principio es el de inmediación. El juez tiene que estar presente en todas las audiencias. En el sistema anterior al juez ni lo veíamos, ¿eh? El tercer principio es el de contrariedad, ¿eh? Las partes entran en conflicto, por así decirlo, ¿verdad? Primero participa el abogado de la defensa, expone sus argumentos, luego participa el abogado, ¿ya se va Prieto? Ya. Pues denle un aplauso. Sí, al cabo no se me olvida. Gracias. No, que lo va muy bien. Te interrumpimos tantito, Jesús, ahorita seguimos. El doctor Gerardo también se va, tiene también que salir en este momento. Gerardo, pues a nombre de la Federación también quiero darte las gracias por tu extraordinario trabajo que has hecho para hacer este primer congreso y hacerlo aquí en este colegio y en esta ciudad. Muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando, tenemos mucho trabajo contigo que hacer y gracias por todo. Gracias a ustedes. Muy bien. Entonces decía, el principio de publicidad, ya son audiencias abiertas al público, todo el mundo puede entrar, ¿verdad?, salvo situaciones especiales. El de inmediación, ¿sí? El juez tiene que estar presente en todas las audiencias. En el sistema anterior, en 20 años que he participado yo, si vi al juez en una o dos ocasiones, lo vi de lejos, porque todo se lleva ante el Ministerio Público y ahí en secreto. En el sistema anterior prácticamente todo era por escrito, en este sistema prácticamente todo es oral, aunque hay una parte por escrito. Los peritos presentan un dictamen pericial como en el sistema anterior. El tercer principio, ¿verdad?, es el de contrariedad. Como les digo, las partes participan. El perito de la defensa es interrogado por los abogados de la defensa, es contrainterrogado por el Ministerio Público. Luego, cuando el Ministerio Público, usted tiene que convocar al Ministerio Público, presenta a sus peritos, es interrogado por la Fiscalía y luego es contrainterrogado por los abogados de la defensa. El otro principio es el de continuidad. Una vez abierta la audiencia esta tiene que terminarse,
probablemente ese mismo día o al día siguiente, pero se dan lapsos para comer, así como ahorita se dio un lapso para comer, ¿verdad? Pues así, pero en el sistema anterior esos lapsos eran de 3, 6 meses o más meses, ¿verdad? Y en este sistema no, ¿verdad? Tenemos audiencias ahí grabadas que hemos presentado cursos de peritos de 6, 8, 14 horas, ¿verdad? Pero es el sistema. Y el quinto perito es el de concentración. Las pruebas tienen que presentarse en esa audiencia. Lo que el perito diga es un ronco o no ronco pecho, tiene que ser en ese momento, ya después no hay tiempo para mandarle un correo electrónico, un whatsappito, un mensaje al juez, un Instagram, tiene que ser en ese momento. ¿A qué sigue? Bueno, entonces en el 2014 se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, o único, y desaparecen los 32 códigos estatales que había. Ojalá y pronto haya un solo Código Penal nacional, un solo Código Civil nacional y un solo Código de Procedimientos civiles, pero por lo pronto así está la cosa. ¿La que sigue? No platican después, sí. Entonces, ya hicimos una revisión y decimos, ¿y qué tiene que ver esto? Entonces, como vimos, por una parte, no hay que olvidar que somos mexicanos. Y como mexicanos que somos, ya vimos que estamos sujetos a los ordenamientos que se les aplican a todos los mexicanos. Constitución política, códigos civiles federales, penales federales. ¿Sí? Y luego somos habitantes de un estado de la república. Yo de Chihuahua, ustedes de Durango, estamos sujetos a los ordenamientos estatales de cada estado. Luego, como somos profesionistas, pues estamos sujetos a la ley de profesiones, ya sea la general o la estatal. Luego, como estudiamos medicina, ya pues somos sujetos a la ley general de salud y a sus reglamentos. Y como decidimos ser anestesiólogos, pues estamos sujetos a una norma específica. Y como trabajamos en el IMSS o salubridad, pues estamos sujetos a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley de Servidores Públicos y a los reglamentos institucionales o contratos de trabajo. Y como trabajamos la práctica privada y recibimos honorarios, ¿verdad? Pues estamos sujetos al sistema de administración tributaria, o sea, Hacienda, y pagar impuestos, ¿verdad? Y luego podemos ser llamados por la Comisión Nacional o Estatal de Arbitraje Médico o por la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos. Nada más que aquí la diferencia es que el llamado de la Comisión Nacional o Estatal no es obligatorio acudir. Es recomendable acudir a ver qué armas portan, ¿verdad? A ver qué es lo que quieren, ¿verdad? Pero ya si llegamos a una conciliación es otro asunto, ¿verdad? Lo que no es recomendable es someterse al arbitraje, porque ahí en el arbitraje no podemos presentar peritos de nuestra parte, sino los peritos son de la comisión. Y luego, todos los asuntos, ¿sí?, que son en el IMSS y salubridad federal, los ordenamientos que se aplican son los del orden federal y las autoridades que participan son las del orden federal. Y en todos los asuntos, como estos casos que se presentaron aquí, los ordenamientos que se aplican son los del orden estatal y las autoridades que participan son estatales. Y bueno, y finalmente, ¿esto qué con mi práctica? Pues resulta que cuando la conducta del anestesiólogo, ¿sí?, durante el acto médico, lo que hace o deja de hacer, sus acciones u omisiones, se transforman o tornan en conductas que pueden ser constitutivas de un delito, de una infracción o una falta a toda esa normatividad o parte de esa normatividad, entonces la conducta del médico puede incurrir dentro del ámbito del derecho penal, del derecho civil o del derecho administrativo. Y tendrá que responder ante las autoridades competentes penales, civiles o administrativas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que esto cómo va a pasar y de quién va a depender. Pues va a depender de la vía que escoja el paciente o sus familiares para presentar su inconformidad por el acto, por el resultado de la atención. Si escoge la vía penal, será una denuncia. Y la responsabilidad, si procede esa denuncia, habrá una responsabilidad profesional penal. Si escogen la vía civil y procede esa demanda,
entonces habrá una responsabilidad civil. Y si escoge la vía administrativa, ya sea la Comisión de Arbitraje Médico o la institucional, o la Comisión de Derechos Humanos, pues la responsabilidad será administrativa. Y entonces, pues dependerá, habrá sanciones jurídicas. Si es por la vía penal, que es lo que no queremos, pues puede haber, además de una sanción pecuniaria, pues suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional y privación de la libertad o cárcel. Si es la vía civil, que es una demanda, únicamente se trata de dinero, ya sea por daño moral o por daño material. Y si es la vía administrativa y nos sometemos al arbitraje médico y el auto arbitral es en nuestra contra, pues la Comisión Nacional o Estatal de Arbitraje Médico emite un laudo arbitral donde dice que al médico se le debe de cobrar la cantidad de tanto, pero como no tiene facultades ejecutorias, con este laudo arbitral el paciente va a acudir a la vía penal, a la vía civil, para que se haga efectivo ese cheque que le dio la comisión. Y tuvimos un caso ahí en Chihuahua, en que se emitió un laudo arbitral en contra de un cirujano cardiovascular y un anestesiólogo hace muchos años, a los dos por 990,000 pesos. Y ahí no hubo el 30% tampoco. Bueno, no sé, le va a quedar por Gerardo. Fueron 999,000 para los dos, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Ahora, aparte de las sanciones no jurídicas, las sanciones jurídicas, hay sanciones, independientemente que se trate de una denuncia, una demanda, una queja, va a haber sanciones no jurídicas. Seguramente los que están implicados en el asunto aquí, en lo de las meningitis, pues han tenido afectación en su entorno personal, familiar, laboral y social, y han tenido determinado grado de estrés, o un estrés muy grande, o mediano, o pequeño, pero ha habido una afectación, y seguramente ha habido una afectación en sus ingresos familiares al cerrarse estas 4 clínicas donde trabajaban. O sea, aparte de las sanciones jurídicas, hay una serie de sanciones no jurídicas, ¿verdad? Y más cuando se da información social y todo, ¿verdad? En el ambiente familiar, y que tu papá, que esto, que el otro, ¿verdad? Y con las redes sociales y todo ese trabajo. Entonces, pues lo mejor, ojalá y no nos demanden nunca, ¿ve? O nos denuncien o nos presenten una queja, ¿ve? Pero por si lo hacen hay que estar prevenidos y protegidos, ¿ve? Para que no proceda esa demanda, ¿ve? Y lo mejor pues es contar con un servicio jurídico de protección médica legal de manera preventiva, así como protegemos nuestro carro, ¿verdad? Pues hay que proteger nuestro trabajo, ¿verdad? Gastamos 10 o 12,000 pesos como 20,000 el doctor Carrillo en el seguro de su Lamborghini, ¿verdad? Y si no protegemos nuestro trabajo, ¿verdad? Pues ahí estamos mal, ¿no? Entonces, y de esa manera no vamos a desembolsar dinero, vamos a tener quien nos defienda, que nos asesore, y en caso de pagar el dinero, pues que lo paguen ellos, ¿no? ¿La que sí, pues no? Bueno, pues yo vengo allá de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, miren, ahí la medida de prevención que tomamos, pues subimos a Cuauhtémoc Mero arriba, para que no le fueran a quemar otra vez los pies. Y entonces, mi recomendación, ¿verdad? Ya empezamos a tomar medidas en relación a esto como federación, como comité de peritos. De hace un mes pues ya nombramos un comité de peritos de aquí, el colegio de Durango, ¿verdad? Para esta situación, y aquellos que están implicados en el asunto, pues yo creo que hay que seguir la línea de las 5P, ¿verdad? Paciencia, porque este asunto pues no sabemos cómo vaya, cuánto dure. Prudencia, ¿verdad? Pues no hay más que hablar de esto solamente en los círculos que corresponden, no ir a las redes sociales, ni a la radio, estar pendientes, porque en cualquier momento puede llegar un citatorio, ¿verdad? Ya sea del juzgado civil o de la fiscalía, ¿verdad? O de la comisión de arbitraje médico o de derechos humanos, preparados, ¿verdad? Ya empezamos la preparación con el acuerdo que hicimos del comité de peritos, ¿verdad? Del apoyo de Provenal, ¿verdad? Para la defensa legal, y pues protegidos, ¿verdad? Entre nosotros mismos en el colegio, en la federación, ¿verdad? Y tener preparada, pues yo creo que algo que se vio ayer muy importante también y que debemos de aprovechar es la literatura médica
que hay en relación a esto de los meningitis, ¿verdad? Porque pues cuando participamos como peritos tenemos que presentar un sustento de la literatura médica en relación que fundamente, ¿verdad? Porque lo que el perito dice, lo que afirme niegue, tiene que estar sustentado científicamente, ¿verdad? Tenemos que hacer los conocimientos de otros, ¿verdad? Los cuales pues, están en la literatura médica, ¿no? Porque lo que a la autoridad le compete es si se actúa de acuerdo a la Lex Artis, ¿verdad? Y la sustentación científica o académica de la Lex Artis se encuentra en la literatura médica, y en la literatura médica pues actualizada lo mejor posible, ¿verdad? Cuando presentamos una literatura médica pues de lo más reciente, ¿verdad? De los 5 o 7 años anteriores, que es lo más recomendable, ¿verdad? Aquí pues lamentablemente pues no hay mucha literatura médica, pero pues la poca que hay, o bueno, según esto en otras partes hay mucha, ¿verdad? Pero en México pues no tenemos mucho, porque esto que sucedió aquí pues es algo que lamentable y tristemente pues tocó en Durango, ¿no? Pasó lo que no sé si sepan esto, ¿verdad? De que llegó el amigo ahí a la cantina y dijo, un tequila doble, ¿ya? Y lo dijo, ahí dejé mi caballo afuera, y no quiero que vaya a pasar lo que pasó en Durango. Y luego al ratito, otro tequila doble. Y luego dijo, y no quiero, ahí dejé mi caballo afuera, y no quiero que vaya a pasar lo que pasó en Durango. Y ahí es curioso que nunca faltan, ¿no? En la cantina. Oiga, amigo, ¿y qué pasó en Durango? No, ya sí me lo robaron. Digo otra palabra, pero por respeto a la dama no la digo. No, ya sí me lo robaron. Pues sí, lamentablemente esto sucedió en Durango, y es algo que pues ya se dijo, ¿verdad? Que tenemos que esto pues nos tiene que servirnos de algo, sino de mucho, ¿no? En nuestra práctica profesional, ¿no? Y pues yo me despido de ustedes deseando lo mejor de la vida, que es la vida misma. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí, para allá vamos exactamente para las preguntas, ¿sí? Por supuesto que cualquiera puede hacernos algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Tomando en cuenta los datos que tenemos aquí en el pizarrón, si yo tengo un paciente, ya sea hospitalizado o en quirófano, y requiero la firma del consentimiento, o sucede una contingencia en quirófano, pero el familiar solo cuenta con un familiar menor de edad, ¿cuál es el protocolo a seguir? Sí, mire, por ser menor de edad. Por ser menor de edad no tiene la facultad de otorgar el consentimiento. No, sería un vicio el consentimiento, ¿sí? Entonces basta el artículo 81 de la ley del reglamento de la ley de salud dice que en caso de incapacidad del paciente y ante la ausencia de un responsable o el familiar más cercano, será suficiente, previa valoración del caso, de por lo menos 2 médicos que hagan el estudio del paciente, den la atención médica y dejen constancia por escrito de eso. O sea, se suple con una nota firmada por 2 médicos, ¿sí? Lo que pasaba en el COVID, ¿qué pasaba? Pues el paciente que estaba ahí adentro requería intubación, pues no podían entrar los familiares y el paciente pues no podía otorgar su consentimiento, pues a intubarlo, se hacía una nota en el expediente, con eso es más que suficiente ante una situación legal. Pero lo tomo en cuenta al menor. ¿Al menor? No, es que el menor no tiene, por ley no para puede. informarle, oye hijo, pasa esto. Informarle sí, pero ya que firme el consentimiento. Los testigos. ¿Los testigos qué? En el consentimiento. Los testigos. ¿Cómo estamos acostumbrados a hacer? Que hay un testigo por parte de la paciente y un testigo por parte del médico. Los 2 testigos van a ser de mi parte. ¿Por qué? Porque ¿cómo obtenemos el consentimiento? Pues voy a tener 2 testigos a mi favor. De otra manera, un testigo va a decir que no le informé y el mío va a decir que sí, y entonces va a decir después, no, pues no va, él le va a dar el valor. Y como el juez es el perito de peritos,
pues no le va a dar valor a eso. Entonces mi recomendación es que los dos peritos sean míos, porque no dice la ley, no dice debe ser un perito, no dice. La firma dos testigos, queda interpretación, ¿verdad? De cómo debe ser. Pero sí debo dejarlo ahí en la nota. Sí, no, y firmada por dos médicos. Y con dos testigos. No, los testigos, no. ¿Usted qué le va a hacer a ese paciente? Lo va a someter, estamos en COVID y lo va a intubar. Con que usted y el otro le firmen la nota ya es suficiente, no se requiere, porque es una urgencia. No, cualquier procedimiento que sea. Cualquier procedimiento que sea. No, sí, ahí por eso el procedimiento, pero hay que hacer una nota. Sí, pero el paciente no está en capacidad de otorgar su ¿cómo se llama? Sí, por decir, aquí tuvimos un accidente automovilístico muy fuerte y entonces pues los niños quedan ahí a salvo y los papás no sé, están involucrados. Sí, no, pero los menores de edad sería un vicio del consentimiento. O sea, el consentimiento tiene que reunir varios requisitos: que sea otorgado por un mayor de edad, que esté en uso de sus facultades mentales bien capacitado, que no sea obligado a otorgar el consentimiento. Porque puede tener 17 años, 11 meses, ¿verdad? Entonces, la ley dice 18 años. Ya están los abogados, ya están muy lejos. Adelante, doctor Carrillo. Gracias, doctor Dávila. Antes que nada, felicidades por esta excelente charla. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, porque bueno, es algo que luego dejamos a un lado, estamos metidos en el trabajo, lo que hacemos, y el aspecto legal, que es tan importante como lo demás, queda amarrado hasta que tenemos el problema. Así que muchas gracias, y también al doctor Enrique Hernández, a Gerardo, por haber incluido esta parte tan importante de esta reunión que fue tripartita. Ayer el aspecto técnico-científico de todos los casos médicos, luego vino la parte de seguridad y hoy el aspecto legal, que es parte de esta bandera trigarante para los médicos. Tengo muchas dudas, pero no voy a hacer dos. Una, esta no criminalización del acto médico que acaba de ser aprobada por el Senado, ¿ya queda como tal o todavía tiene que pasar a otra revisión? Y en relación a esto quiere decir que cualquier cosa que suceda ya no va a ser dolosa, sino culposa. O sea, eso es lo que se pretende, pero todavía tiene que ir tengo entendido, está en el Senado, creo que tiene que regresarse a la Cámara de Diputados, ¿verdad? A las comisiones de salud, ¿verdad? Y entonces ya cuando se publique en el diario oficial de la Federación, entonces va a venir como esto va a querer decir que ya no va a haber esa figura de doloso. Sí, eso es lo que se busca, que no hay la figura de doloso, que los actos médicos, que los delitos cometidos en la profesión médica sean de tipo culposo y no doloso, para evitar la prisión y sobre todo eso. Muy bien. Y la otra duda que tengo, te digo, de las muchas, la colegiación. Ya ven que esto de la colegiación, unos a favor, unos en contra en todas las especialidades, pero el estar o no colegiado, ¿tiene algún peso jurídico cuando viene un juicio de este tipo? Ya sea penal, civil o administrativo. O sea, el que diga, bueno, el doctor tiene su colegiación al corriente y todo, ¿esto apoya al médico o no sí, tiene claro. nada que ver en el juicio? Sí, claro que apoya al médico. Entre más, ¿cómo le llamamos? Entre una mejor competencia profesional o perfil profesional tenga, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Causa mejor impresión, ¿verdad? Si está colegiado, federado, certificado, recertificado, ¿verdad? Si tiene de 10 años trabajando, si ejerce tanto en la vía pública como en la privada, ¿verdad? Todo eso desde luego tiene, o sea, lo que decimos, entre más armas porta, ¿verdad? Por ejemplo, el primer caso en el que yo participé como perito, que fue el 2000, ¿verdad? Que era presidente de mi colegio, pues cuando fui a ratificar el dictamen, los abogados denunciantes llevaban un anestesiólogo que los estaba asesorando. Y de las 20 preguntas que me hicieron, 10 fueron sobre el expediente clínico. Y así tácitamente, que diga el perito, si en la norma oficial que le ponemos a la vista, debe hacerse una nota preanestésica. Pues sí, de acuerdo a la norma. Que diga el perito, en el expediente que le ponemos a la vista, ¿dónde está la nota preanestesia?
Eran 4 hojitas, no batallé mucho para decir, no la encuentro. De todas las preguntas yo dije, no la encuentro. Hasta que le dije al Ministerio Público, que gracias a Dios era mi paciente, le dije, oiga, licenciada, yo creo que acreditemos nuestras personalidades, ¿no? Porque los que están me interrogando, pues no sé quiénes son, ¿verdad? Y luego ya dijo el licenciado, ¿quiere quién se quede? Y luego el médico dijo, soy médico anestesiólogo. Dije, no, pues caíste en las redes, el león, ¿verdad? Se me hace pocos y mal armados. Entonces dije yo, pues yo soy médico cirujano partero, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con cédula profesional, tanto hice la especialidad en el Seguro Social, el mejor hospital de Chihuahua, y luego roté por el Hospital de Monterrey, especialidades, tengo cédula profesional, tanto, estoy colegiado, certificado, mantengo una actualización permanente, tanto, trabajo en el IMSS en la mañana, en salubridad en la tarde y en la noche en el ISSSTE. No, y así pues, entonces tengo tantos años ejerciendo la profesión, aproximadamente llevo he practicado tantos actos anestésicos de tantos días, y entonces entre mayor, ¿verdad?, sea la personal, pues causa mejor impresión, ¿verdad? Entonces es muy importante estar colegiado, certificado, federado, ¿verdad? Aparte del apoyo, ¿verdad?, que como estamos viendo aquí, ¿verdad?, pues está participando la federación, el colegio dando un apoyo, ¿verdad?, al implicado. Y en relación, ya para terminar, la última pregunta, el tener el consejo vigente o tener consejo de especialidad, ¿tiene algún apoyo legal? ¿Tiene una qué? Legalmente el papel del consejo certificado. Bueno, legalmente, así tácitamente no, ¿verdad?, pero sí tiene un peso porque se entiende que se encuentra actualizado, ¿verdad?, y todo lo demás. Lo que sucedió con el consejo anterior, ¿verdad?, en 2 o 3 ocasiones que yo supe, ¿verdad?, que el médico que estaba certificado le pidió al doctor que si le podía dar un documento, ¿verdad?, para presentarlo ante la autoridad, no, le dijo que no, que él no se metía en nada de eso, ¿verdad? Pero obviamente entre más credenciales tengamos, ¿verdad?, pues es mucho mejor, ¿verdad? Sí, pero sí, efectivamente, ¿verdad?, porque pues los jueces saben que hay consejos, que hay certificaciones, que el que está certificado sea alguien que se encuentra actualizado, ¿verdad?, porque si no se encuentra actualizado, pues no tiene papeles que le acrediten la recertificación. Ya la última, ahora sí prometo. ¿Hay alguna fiscalía especializada en llevar todas estas demandas, quejas de los médicos? ¿O cualquier juez puede...? Sí, bueno, ahorita, cualquiera. Ahorita en Guadalajara ya hay una fiscalía especializada en delitos médicos, pero nada más hasta donde yo sé en Guadalajara. Pero seguramente va a haber en todos los estados. Y pues esos fiscales van a saber más que los otros fiscales, ¿sí? Pero no van a saber más que usted, ni que ella, ni que ellos, ¿verdad?, porque son en asuntos médicos y van a estar atendiendo asuntos de ginecología, de traumatología, oftalmología, de cirugía plástica, anestesiología. Entonces, aunque estudien mucho, pues no van a tener los conocimientos que va a tener al participar como perito, ¿verdad? El asunto es cuando un anestesiólogo sea juez o cuando un anestesiólogo sea perito de la parte contraria, ahí sí, a ver de cuál cuero salen más correas, ¿verdad? Como decimos por acá, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que el argumento que presente mejores peritos, mejores argumentos, ¿verdad?, tenga un sustento científico mejor, ¿verdad? Y en este nuevo sistema ya no basta con saber escribir muy bien en un dictamen pericial, ¿verdad?, sino hablar muy bien, ¿verdad?, porque todo es oralidad, ¿verdad? Ya el dictamen pericial quedó atrás por escrito y ahora es la presentación, ¿verdad?, y pues lo que se recomienda, tenemos un video por ahí donde el ginecólogo, estaban implicados el ginecólogo y el anestesiólogo, el ginecólogo de corbata y el anestesiólogo con una camiseta esa que se llama Mimín Pingüín, ¿verdad?, así rayada y una panzotota. Pues ya hasta causa mala impresión al juez, ¿verdad? Pues si vamos a un asunto de ese tipo, ¿verdad?, en que esté el riesgo profesional, su patrimonio y todo,
presentado con el mejor trajecito que tenemos. Usamos para el velorio, para bodas y para todo, ¿verdad? Pero no sé. ¿Alguien más quiere hacer algún otro último comentario del público? Nada más déjame ver si hay por acá alguna otra pregunta. Si no lo hay, pues entonces pasamos inmediatamente el micrófono. ¿Nadie quiere preguntar alguna otra cosa? Una de las cuestiones en Durango es que ya vieron la fecha de nuestra ley de profesiones, que ya es obsoleta, pero otra de las cuestiones más graves es que no existe el reglamento para cada una de las profesiones que ejercemos en Durango, y con ello ninguna de las especialidades de cada una de las especialidades de cada profesión. Entonces sería bueno juntarnos, trabajar en hacer nuestro propio reglamento y anexarlo a la ley de profesiones. O sea, en ese reglamento tenemos que especificar qué podemos, quiénes podemos, cómo debemos hacerlo. Todo ello nos va a ayudar, yo siento que mucho, y les va a ayudar mucho a nuestros abogados a salir más adelante. ¿Sí? Yo estoy trabajando en la actual ley de profesiones para actualizarla, pero sí nos hace falta el reglamento de cada una de las profesiones. ¿Sí? Y sobre todo su registro como colegio en profesiones, para que estemos actualizados. Muchas gracias. Yo el doctor Dávila. Doctor, estamos, por ejemplo, los que llegamos a trabajar en hospitales con residentes, a veces no contamos con los médicos de base de las otras especialidades. Cuando sucede que es un paciente y no puede dar el consentimiento, y quienes van a entrar son los médicos residentes, ¿valen ellos dos médicos residentes para dar la aprobación a un procedimiento quirúrgico? Esta pregunta la contesta la licenciada Gladys. Acuérdense que los residentes ya son profesionistas. Son médicos generales, sí. Ya tienen una responsabilidad profesional, ¿ya? Y desde luego tienen una norma específica para las residencias médicas. Es correcto. Recordemos que la ley al no hacer una distinción dice firma de 2 médicos. El residente tiene la falsa idea, y qué bueno que lo menciona el doctor, que soy estudiante, estoy en formación, por lo tanto pues yo no soy responsable. Para la ley eres médico con título, con cédula profesional, con el conocimiento suficiente, por lo menos si no eres especialista, para tener y dilucidar un resultado. Entonces, pues esa firma es válida. Y tener esto en cuenta porque la misma responsabilidad que aplica para el adscrito también para ti como residente. Ya los pacientes, si ustedes se dan cuenta, saben quién es enfermera, quién es residente y hasta de qué grado son. Y a veces ya enfrentamos las demandas y denuncias ya con el nombre del médico residente. Entonces, pues bueno, es válido porque son médicos. ¿Nadie más? Bueno. Jesús, muchísimas gracias, muy amable, excelente tu ponencia, felicidades, tengo un caluroso aplauso. Yo te entrego la constancia de este curso, una diplomita con 18 puntos, 18 puntos para la certificación. Del mismo modo, le doy al doctor Raúl Carrillo su constancia por haber participado. Gracias. La foto. Al final todos. Sí, al final. Ahora sí le paso el micrófono al doctor Martínez para finalmente hacer la clase. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique, doctor Dávila, por su valiosa colaboración con el Colegio de Anestesiólogos de Durango. Realmente, híjole, fue de mucho apoyo, hemos aprendido bastante. Doctor Carrillo, indudablemente, realmente, mucho conocimiento que vimos en estos 2 días. Gracias por todo el apoyo, gracias a todos ustedes por haber asistido. Realmente, híjoles, se ve el interés de los que queremos estar aquí, de los que queremos aprender un poco más, y más que tuvimos unos excelentes ponentes que todavía tienen todavía más que aprender, pero bueno, el tiempo no nos alcanza para todos.
Muchísimas gracias. Le voy a pasar el micrófono al doctor Enrique Hernández para que haga la clausura. Gracias. Gracias, doctor Martínez. Antes de iniciar con la clausura, Gladys, tu constancia, muchísimas gracias también por el apoyo para la federación y el apoyo para este colegio. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues lo prometido se cumplió. Hace unos meses que vinimos, les dije que teníamos que tener este curso, que era necesario hacer un curso. Lo hicimos a prisa, se nos atravesaron todas las fechas de diciembre, pero finalmente lo llevamos a cabo. Nos hizo falta que ustedes hicieran algunos comentarios sobre qué les pareció el curso y algunas otras opiniones para ver en qué podemos mejorar nuestro siguiente curso. Esto es, nos faltó hacer el debriefing. Es importante hacerlo para conocer cuáles son las opiniones de todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, finalmente lo hemos realizado. Ya se fue Gerardo, pero él es el autor material de haber conseguido los ponentes excelentes que tuvimos, y pues fue, creo, en mi opinión muy personal, que esto ha sido extraordinario. Es el primer curso de seguridad que se hace dentro del marco de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. Ha habido otros talleres cercanos a los congresos en algunos cursos regionales, pero ninguno como este y ninguno como los profesores que tuvimos en este fin de semana. Nos queda una larga tarea por hacer, como ya lo vimos. El mensaje que nos mandó uno de los ponentes es: hagamos la investigación como lo hacen ellos en el primer mundo cuando hay un desastre aéreo. Es un trabajo enorme, enorme. Y en estas circunstancias de gobiernos y de políticos se nos complica aún más la situación. Sin embargo, lo vamos a tratar de hacer hasta donde sean nuestras capacidades y nuestros límites. Y para ello le vamos a pedir al Colegio de Durango pues que nos apoye, y que nos apoye incondicionalmente en todos los puntos que vamos a tener que llenar para sacar al final ese comunicado que obligadamente tenemos que sacar, que la federación debe sacar adelante. Y en esa parte pues vamos a seguir trabajando durante todo este año. Ojalá y que las autoridades nos permitan entrar hasta donde queremos entrar, a los expedientes. Ojalá y podamos hacer una reunión un poquito más adelante con todos los involucrados, pero que verdaderamente quieran. Como les hemos dicho, pues no vamos a juzgar a nadie, nosotros no somos jueces para juzgar a nadie, ni somos peritos. Le vamos a decir hecho que no venga, para que no nos vaya a acusar. Pero sí queremos que todos estén involucrados. Pero en esta reunión incluye algún administrador o directivo de los hospitales, incluye, como ya lo vimos, el productor de agujas, el productor de jeringas, el productor de isodine, el productor de esto, el productor del otro, el que hace, el que vende, el que compra, etcétera, etcétera. O sea, es un largo camino para llegar a un fin. Y pues vamos a ver, el camino no es fácil, no es nada fácil, pero vamos a ver pues hasta dónde podemos llegar. Pues quiero darle las gracias al Colegio de Anestesiólogos de Durango por su hospitalidad y por haber sido el primer colegio que recibió este curso. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Gracias a toda la mesa directiva de este colegio por todo el apoyo que hemos recibido. Y pues ahora sí, si ustedes me lo permiten, vamos a ver qué horas son. Ya es tardecito, ¿no? Pues les pedimos que se pongan de pie. Hoy sábado 21 de enero, siendo las 15 horas con 26 minutos, en el Colegio de Anestesiólogos de Durango,
damos por clausurados las pláticas, las conferencias y en general todo el curso de seguridad en anestesia. Muchísimas gracias. Quiero decirles que la Federación seguirá apoyando al Colegio de Durango. Gracias. Tengan un buen día.